Padre, gracias porque podemos sentarnos contigo a continuar comiendo de tu mesa el pan de vida que Jesús es, expresado en las palabras de la Escritura que el Espíritu Santo vivifica en nuestros corazones, revelándonos la verdad que nos ha sido dada. Gracias porque hablarás a cada uno de nuestros corazones de manera clara y práctica, de forma que podamos vivir lo que hoy nos presentes y reafirmes en nosotros la verdad que has estado sembrando y cultivando a través de nuestra comunión contigo y de las sesiones que nos has permitido tener. En el nombre de Jesús recibimos tu verdad. Amén. Muy bien, pues la semana pasada estuvimos resumiendo cómo estamos viviendo estas operaciones divinas que podemos ver enmarcadas en la página 25 de la guía. Y pudimos ver con claridad que en cada una de ellas el Espíritu Santo cumple un trabajo divino que no puede ser sustituido por nadie ni por nada, pero que nosotros de manera individual tenemos absoluto dominio sobre la operación de estos trabajos divinos en nuestra propia vida. No podemos impedírselo a nadie y no podemos forzarlo en nadie más. Pero el Espíritu Santo representa a nuestro Padre de manera perfecta y tiene una relación de amor con nosotros en la que nuestra voluntad es respetada de manera absoluta. Y puedo usar con toda confianza ese término porque el Espíritu Santo, la Escritura nos enseña que no le contristemos. ¿Y cómo le contristamos? Bueno, pues ignorándole y no dándole el lugar que le corresponde en nuestras vidas, no permitiéndole cumplir la voluntad del Padre en nosotros y llevar a cabo las operaciones que a Él le corresponden de revelarnos la verdad y traernos a fe, de redarguirnos en esa verdad y traernos a arrepentimiento, de corregirnos para que entremos a libertad, traernos a libertad en la vida divina, y luego si no le permitimos instruirnos en justicia, pues nunca aprendemos a vivir la vida de Dios. Entonces, a este punto en lo que Dios nos está dando, pues está quedando muy claro en nuestros corazones el trabajo del Espíritu Santo y es un gozo saber que nos ha sido dado el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Y que no dependemos ni de nosotros ni de nadie más para estar encaminando nuestros pasos y viendo si le pegamos si le atinamos o no le atinamos al asunto, ¿no? Sino que estamos perfectamente seguros bajo el cuidado y la guianza del Espíritu de Dios. Entonces, pero del lado derecho de la tabla tienes tus decisiones y en cada una de ellas o permites o impides o por lo menos detienes o demoras la obra de Dios en ti. Y esto
es importantísimo estar consciente de ellos, de esto, aunque no de ninguna manera debemos de salirnos de fe y de empezar a caer en condenación o en tomar una responsabilidad que no nos corresponde. Todo lo que en nosotros no funciona divinamente, no podemos hacerlo funcionar divinamente por cuenta propia. Tiene que ser un fruto, un resultado del trabajo de Dios en nosotros. Entonces, es muy, muy importante que le permitamos a Él hacer su trabajo y que no caigamos en ese engaño o muchas, bueno, ahí hemos estado la mayoría, pero que ya no participemos del engaño de que estoy fallando, o sea, de ubicarnos en el lugar del responsable del cambio, del responsable de la conducta adecuada, porque la conducta de un hijo es fruto, es el resultado de permanecer en Cristo. ¿Se acuerdan que Jesús dijo, separados de mí, nada pueden hacer? Bueno, entonces, esa es nuestra realidad en cuanto a capacidad propia, nada. Pero en Él, unidos a Él, permaneciendo en Él, todo es posible. Y es consecuencia o fruto de Dios y no resultado de esfuerzo, resultado de obediencia personal como era en el antiguo pacto. ¿Hay obediencia? Sí, la obediencia a la fe. Es diferente a la obediencia a la ley. Si la obediencia a la fe es venir a recibir palabras de vida eterna, permitir que la palabra haga su trabajo en tu corazón y resulte o produzca en ti la vida divina. Entonces, la obediencia ahora es muy diferente porque se trata de decir, Padre, aquí está mi vida, aquí está mi corazón, tú háblame, tú haz en mí, tú produce en mí tu vida. Y en la ley era la obediencia a las ordenanzas y las leyes, los mandamientos, donde tú tenías que ver por tu esfuerzo cómo cumplir. Así que todo esto lo hemos estado viendo y nos sirve a manera de introducción el día de hoy. Y no sé si hay en este punto comentarios que ustedes quieran hacer, que nos quieran compartir antes que avancemos. Simplemente internet y ¿vale? Es posible que se caiga. Estoy apagando el video para que haya mejor recepción. A mí me parece muy hermoso esto que Abba nos está mostrando. Nos libera de la carga de la responsabilidad del proceso, nos ubica exactamente donde nosotros tenemos que participar y da mucha claridad respecto a lo que nos corresponde y a lo que no nos corresponde, ¿no?
A mí Dios me ha estado enseñando en mi trabajo que hago en las empresas cuán importante es decir a cada persona lo que le toca, y pues ahora estoy descubriendo que también es importante decir a la gente lo que no le toca, ¿no? Lo que no es su responsabilidad, ¿no? Entonces me lo está enseñando en este proceso y es maravilloso, sobre todo esta parte de no condenación, de no entrar en condenación, que pues es un azote muy fuerte para mucha gente, ¿no? Para muchas personas, hay una enfermedad psicológica que se llama sociopatía, donde las personas entran en mucha condenación y en culpa, ¿no? Y eso los tiene atados y atrapados en ese mundo en el que se encuentran, ¿no? Y entender esto que Abba nos está revelando es maravilloso para mí. Gracias. Gracias, Marco. Manrique, adelante, hermano. Eh, Esta mañana, leyendo las escrituras, Dios me recordaba de en lo que Él me ha capacitado, con lo que Él realmente me ha equipado. Y me hablaba muy claramente aquí en Colosenses, donde dice Colosenses 1:19, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Se está hablando de que en Cristo habita toda la plenitud. Y si en Cristo habita toda la plenitud y Cristo mora en mí, entonces en mí habita toda la plenitud de mi Padre, toda la plenitud de Jesús. Entonces realmente no estoy desprovisto. Lo que necesito aprender es a estar permitiendo que de esa plenitud yo aprenda a vivir los momentos cuando realmente tomo decisiones a la ligera o tomo decisiones creyendo que está bien, cuando realmente ni siquiera estoy tomando en cuenta esa plenitud de lo que Dios es. Más adelante me encuentro en el 27, quien dice, a quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio. Dice, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Entonces, realmente entiendo perfectamente, participo, permito participar en lo que Dios me enseña, recibo todos los beneficios de esa plenitud. Me niego a participar, pues recibo todas las consecuencias de lo que deja la carne, de lo que deja la humanidad. Entonces, pues la verdad, como que se me abrió un panorama. De hecho, lo compartía con mis hermanos y Dios aquí me dio las bases para entender por qué me permitió compartir eso, de los beneficios de participar y de las consecuencias de no participar. Y las consecuencias son desastrosas, la verdad es que lo sabemos. Y seguimos, lo digo por mí, sigo de necio viviendo bajo esas circunstancias. Cuando realmente me está diciendo Dios, te capacité con toda la plenitud que yo tengo. Estás capacitado, estás completo. Nada más decídete a permitirme. Amén.
Gracias. Gracias, Manrique. Hermano Félix, ¿qué nos comentas? Sí, de entrada quiero decir que es maravilloso, ¿no? El proceso que estamos viviendo, la realidad de conocer a Dios, de aprender verdad, ¿sí? Y es tan, no puedo decir sí, pero sí, yo, el hecho de que el Espíritu Santo nos revela, ¿no?, lo que es vivir verdad, que es vivir como Jesús. El detalle está en mi manera de ver, ¿no?, en creerle a Dios para poder recibir. Si en realidad no creo que Él habita en mí y que Él es mi guía y que tengo que permitirle, ¿no?, realizarse en mi ser, pues detengo ese proceso. Como facilitador en una congregación, puedo mirar los bemoles en la vida de la mayoría, que aún estamos en ese vivir cosas, ¿no? El querer realizar cosas en nuestra humanidad, en nuestra carne, para agradarle a Dios. Es algo que es una lucha, ¿no? Es una lucha. Y en cierta manera, pues, yo los comprendo, los entiendo de que si para mí a veces ha sido difícil dejar eso de un lado y permitirle a Dios realmente realizar su vida en mí, entonces digo, pues les va a llevar un buen tiempo, ¿no?, este proceso. Gracias a nuestro Padre, que yo he estado comprendiendo eso, y quiero, como dice el hermano Manrique, pues dejar esa necedad, ¿no?, y vivir la verdad de Dios. Hasta este punto lo comprendo y sé que es maravilloso y que no hay nada que se compare a esta vida divina, ¿no? El asunto es aprender a recibirlo. Para mí, la batalla es creerle realmente a Dios. Pero en eso estamos, esperando en poder a ese clímax, ¿no? Y pues por lo pronto es lo que puedo compartirles. Gracias, gracias, hermano Félix. Mi hermana Silvia, ¿qué nos comentas? Le apretó el botón incorrecto, Manrique, creo. Se desconectaron. Bueno, en lo que ellos regresan, es muy, muy hermoso esto que Abba nos ha dado. Es una provisión perfecta, infalible. Así es. Ahora sí, Esa hermana, te provisión, escuchamos. sí, esa provisión hermosa, porque aunque muchas veces conocemos su palabra, sabemos de esta misericordia, de este amor, batallamos a veces en decir, en momentos de flash, no creerle, no permitirle, el no dejarle
el no ocupar simplemente la provisión divina que Él nos da. Y entonces eso nos genera a veces condenación o ansiedad. Y hoy en la mañana, en la madrugada, le decía a mi esposo que me había yo levantado cuando estábamos desayunando, que sentía carga, estrés, ansiedad por situaciones que estamos pasando con mi nieto, la etapa de la pubertad y cosas que se les está guiando, expresando, haciéndole ver qué es lo mejor, qué es lo que papá tiene para él, y el verlo que se ensimisma y el que inatento. Entonces me ponía papá que a veces así lo hacemos, Él nos está hablando, la provisión divina ahí está, pero no la queremos tomar. Y me hizo eco a mí porque le dije, no, Señor, perdóname porque pues me estoy desesperando en la carne, en mi humanidad, y ya me había cambiado de canal, pues. Entonces decirle, no, Señor, tú has prometido que tú vas a estar con nosotros en toda prueba, en todo proceso, nos vas a sacar a victoria y hasta el fin del mundo. Entonces ya me sintonizó en su frecuencia, pues. Gracias, hermana. Ahí está clarísima la obra de Dios, el trabajo del Espíritu Santo, que cuando elegimos venir a Él con nuestra situación, Él inmediatamente nos trae a fe. Y una vez que la fe empieza a operar en nuestro espíritu, todo cambia. Sí, lo cual es ciertamente el primer asunto. Vamos a la página 26. Y aquí vamos a ver el contraste, los resultados de la elección que hacemos en cada una de las operaciones del Espíritu Santo. Entonces la página empieza diciendo, mi participación consciente y voluntaria permite mi avance en cada una de las operaciones divinas. Y entonces en la operación de revelación, si yo recibo la revelación que me está siendo provista por el Espíritu Santo, Abba me trae a fe. ¿Sí? Entonces el secreto de poder creerle a Dios está en recibir la palabra que el Espíritu nos va a estar ministrando. De otra forma, no podemos operar en fe por muchas ganas que le eches, porque la fe es un don de Dios. Y a cada uno nos es dada la medida de fe conforme al don de Dios. Entonces, tenemos que entendernos en un estado de recibir, ¿sí? Y no en un estado de cumplir, de esto, de aquello. Todos los demás estados van a ser consecuencia del primero. Si no empiezo recibiendo, entonces no va a haber con qué creer, y si no hay con qué creer, pues ya se detuvo todo. ¿Sí? Todo el proceso divino que me lleva a participar de la naturaleza de Dios no puede operar si yo no estoy en fe. Pero la fe es un producto. ¿Sí? Un producto de dos acciones. Mi acción de recibir y la acción del Espíritu Santo
de hablarme la palabra de vida, de revelarme la verdad. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a la parte de abajo de la hoja y dice, elegir no participar provoca mi estancamiento o retroceso en cada una de las operaciones divinas. O sea, aquí hay dos cosas. O nada más me estanco o aún puedo retroceder. Y es por la misma autoridad que Dios me ha dado, pero que la estoy utilizando mal. ¿Sí? Elijo no participar, elijo no recibir. Si elijo participar, el Espíritu Santo hace su trabajo, yo recibo la palabra de verdad y puedo empezar a vivir la fe de Cristo. Pero si no elijo participar en ese proceso de arriba, y es muy importante entender la diferencia, porque por ejemplo abajo, el cuadro número 1 dice, razono con mi lógica. Entonces yo puedo decir, no, sí estoy participando, estoy leyendo mi Biblia, estoy estudiando, estoy meditando en la palabra, estoy haciendo todo esto, sí, pero no estás recibiendo la revelación del Espíritu. Y todo ese ejercicio intelectual no produce la vida de Dios. Primera de Corintios capítulo 2 dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu porque se tienen que discernir espiritualmente, no intelectualmente. En la vida divina el intelecto es secundario. ¿Sí? No es que no opere, sí opera, pero como resultado de la vida en el Espíritu. Y en la existencia humana el intelecto va primero. Entonces el ejercicio humano, religioso, de qué es lo que hacían los sacerdotes, los levitas, y Jesús les dijo, un poco sarcástico, ¿no? Pues escudriñan las Escrituras porque a ustedes les parece que ahí está la vida eterna. Porque ellos alegaban desde la Escritura, ¿no? Todos sus alegatas con Jesús eran desde lo que ellos interpretaban de la Escritura. Les dice, bueno, pues ahí está. Ahí, ustedes creen que ahí está la vida eterna y resulta que ellas dan testimonio de mí, pero ustedes no pueden entender eso. Por mucho que la estudien y que digan que la saben y que la conocen, pues no les sale la verdad porque no se discierne intelectualmente, sino que se discierne espiritualmente. Y esto es algo muy importante porque aquí es donde opera el error, ¿no? Y el engaño en las cosas que parecen ser correctas, pero no lo son. Porque una persona que dice, no, hermano, yo leo un libro de la Biblia todas las mañanas y luego para la comida antes de comer me echo otro libro y ahí estoy, ¿no? Ocupadísimo con mi Biblia. Pero si el Espíritu Santo no me está revelando la verdad contenida en la Escritura, no la está vivificando como hemos entendido que es la revelación, pues me quedo sin entendimiento correcto y dependo de mis razonamientos o, como dice el paréntesis en el cuadro de abajo, el cuadro 1 dice, o le doy razón a otras voces por encima de la verdad divina, y es donde sale, es que fulano dice así, yo le creo a sutano, incluyendo cuando leo la Biblia, digo, no es que Pablo dice, y Pedro dice, y Mateo dice. ¿Y tú crees que lo que ellos digan sirve para algo? No, es lo que el Espíritu dice. Jesús nunca dijo, escuchen a fulano, a sutano, a mengano, ni a Moisés, ni a los profetas. Dijo,
El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Entonces, ciertamente Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Pablo, Pedro, Santiago, etc., tuvieron el enorme privilegio de que el Espíritu Santo les diera que escribir. Y los profetas y Moisés y todos ellos. Pero no podemos ir a la escuela de ninguno de ellos para ser hechos hijos de Dios. El maestro que se nos ha dado es el Espíritu de verdad. Y lo hermoso de esto es entender por qué en el nuevo pacto Dios es muy específico en esta área y dice: y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados ni de sus iniquidades. Hebreos capítulo 8. Entonces, esa exclusividad que Dios hace, acompañada de la declaración de Jesús que dice: a nadie llames maestro, solo tienes uno, es el Cristo. ¿Sí? Tenemos que respetarla. Y luego están todas las advertencias de los falsos maestros y los falsos profetas. ¿Y en qué se caracterizan los falsos maestros y los falsos profetas? En que hablan de sí mismos. ¿Sí? ¿Qué hace legítima la enseñanza del Espíritu Santo? Que Jesús dijo: Él no hablará de sí mismo, ni de lo suyo. Nunca el Espíritu Santo va a estar hablando de sí mismo. Jesús dijo: sino que tomará de lo mío y te lo hará saber. ¿Ves la perfección que hay en esto? O sea, es una seguridad maravillosa que se nos provee como hijos. Y tenemos que cuidar con mucho celo, pero un celo divino, no humano, el que cada persona con la que Abba nos permite interactuar en el cuerpo de Cristo y en el mundo, entienda su acceso directo al Maestro de la verdad. Y lo conozca y lo desarrolle y no se creen dependencias ni con nosotros ni con nadie. ¿Sí? Porque es maravilloso que Dios nos da el don de hablar, ¿verdad? Que Él ponga como dice en Isaías y en Jeremías, que Él ponga sus palabras en nuestra boca. Pero siguen siendo sus palabras. Y son las únicas que debemos de expresar. Y luego respetar que son sus palabras y no la nuestra. Sí, para que esa palabra no sea adulterada. ¿Recuerdan? Desea como un niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcas para salvación. Entonces, estas distinciones son muy importantes. Lo que tenemos en o que esta página nos ayuda a comprender, nos lleva a recibir todos los cuadros de arriba son las 4 operaciones divinas llevadas a cabo por el Espíritu Santo, y yo recibo y le permito hacerlas. Pero abajo es todo lo que corrompe eso y que busca sustituir al Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Entonces tengamos muy, muy en cuenta estas cosas. Y como ya dije, en nuestra vida personal y en nuestra interacción
con nuestros hermanos y con personas que el Espíritu está trayendo al conocimiento de la adopción y del amor de nuestro Padre en Jesucristo. Bueno, por favor, cuando ustedes gusten, comenten, ¿de acuerdo? Donde sean guiados a hacerlo. La segunda... Adelante, hermano, adelante. No, iba a comentar, mi hermano, que lo terrible del razonamiento, de hecho la misma palabra dice que me defiende o me condena. Ese razonamiento, cuando me defiende, me siento que soy diferente al resto de los hermanos, y cuando me condena también me siento terriblemente mal porque estoy siendo engañado. Pero lo terrible de ese engaño es que tomo méritos de lo que se está haciendo, y esos méritos creo falsamente que me dan más acceso a Dios, que Dios tiene la obligación de darme porque voy bien. Es terrible ese engaño, mi hermano. Sí, esto al mismo tiempo que es maravilloso, al mismo tiempo que es maravilloso, es muy delicado, porque está expuesto. Te damos chance que cierres tu micrófono, Marco, y bienvenido. Y te digo que estamos ahora en la página 26. Te la voy a describir. Hemos entrado a ver estos cuadros donde tenemos arriba las 4 operaciones del Espíritu Santo y la manera correcta de vivirlas, y en la parte inferior tenemos las 4 operaciones cuando se corrompen por la conducta humana o por las cosas humanas. Y estamos hablando de la primera, que en la primera el Espíritu Santo da la revelación cuando yo la recibo, cuando yo la busco de parte de Él. Y eso produce fe y detona o da inicio a todo el proceso de mi transformación y a la vivencia de la vida eterna. En contraste, cuando en lugar de recibir del Espíritu Santo con sencillez, con humildad, lo que Él quiera mostrarme, yo utilizo mi capacidad de razonamiento y lógica e intelectual, aún en el estudio de la Biblia. O me ubico en lo que otras personas dicen, sustituyendo al Espíritu Santo. Entonces el producto nunca va a ser que yo venga a fe, sino todo lo contrario. Y eso nos habla del cuidado que debemos de tener, y hemos estado comentando al respecto, de aprender a vivir estas operaciones divinas de manera pura, no contaminándolas, y aprendiendo a estas acciones tan sencillas a las que somos llamados, pero tan difíciles inicialmente, y particularmente cuando ya tenemos un cierto desarrollo intelectual en la cuestión de las Escrituras, que este era el tropiezo de un Saulo de Tarso, ¿no? Que
desde la niñez es educado bajo los mejores maestros de Israel, lleno de conocimientos intelectuales de la Escritura y cero del conocimiento de Dios. Porque cuando Dios se hizo presente, Emmanuel, pues lo odió, lo aborreció, ¿sí? No le conoció. Y tenemos que estar conscientes, eso es el producto eso es un producto normal, la letra mata, el espíritu vivifica. No hay sustituto a estas verdades divinas, o es obra del Espíritu Santo. Y lo mismo ocurre cuando, por ejemplo, tú recibes revelación, ¿no? Y a ti te llena de fe. Entonces tú vienes a meterme esa revelación porque yo la tengo que entender también y ves que no produce fe en mí. ¿Qué está sucediendo? Pues que no es el Espíritu Santo hablándomela. Sí, que en tu emoción por lo que estás recibiendo, queremos que todos tengan y lleguen al mismo resultado, pero no estamos permitiéndole al Espíritu Santo hacer el trabajo, ¿verdad? Y no va a funcionar, no va a producir fe en quienes le escuchan o nos escuchan a nosotros. Y lo mismo ocurre en las congregaciones. Puedes tener a Dios hablando su verdad a través de la persona que está compartiendo, y hay quienes reciben verdad y revelación y entran a fe, y hay quien se les pasa por aquí, y hay quienes reaccionan al revés y empiezan a alegar y a pelear y a chismear y a argumentar. Entonces la misma palabra, sí, pero ¿con qué corazón está siendo recibida? ¿Sí? Y va otro ejemplo para culminar las diferentes situaciones que se pueden dar. Que la persona que está hablando no está en fe, está hablando mal, pero tú estás escuchando al Espíritu de Dios en tu corazón y Él te va a hablar verdad aún a través de eso que estás viendo, porque te niegas a procesarlo con tu capacidad, te sometes a Él en tu corazón y el Espíritu Santo va a traer verdad a tu corazón, te va a edificar, te va a traer a fe, aunque la persona que esté hablando está completamente por otro lado. Maravilloso, ¿no? O sea, si queremos vivir esto en fe, queremos vivirlo correctamente, aprendemos a hacerlo, siempre vamos a ser provistos del pan de vida. Y recuerden que ese pan de vida es Jesús. Él dijo, yo soy el pan de vida. El que me come no tendrá hambre. Bueno, entonces el producto de la primera operación divina es fe. Y una vez que entras a fe, en relación a lo que el Espíritu Santo te manifiesta, estás ya en el estado, en la condición necesaria para vivir el cumplimiento de la promesa divina. ¿Sí? Sin fe, y esto es un remedio para todos los que están todavía en el asunto de cómo agrado a Dios. Aquí está, sin fe es imposible agradar a Dios, entonces entra a fe, vive por fe. La fe es el secreto de agradarle. ¿Sí? Y nos es provista por el Espíritu Santo a través de la palabra. Fe viene por oír, y el oír de la palabra de Dios. Bien, así que podemos ver la importancia de aprender a vivir correctamente la revelación del Espíritu y desechar todas las otras opciones. ¿Sí? Entonces, si vas a leer la Escritura guiado por el Espíritu, no te le adelantes. No, a mí me pasa eso, ¿no? A veces voy leyendo un lugar donde pues ya he pasado por ahí otras veces
y mi mente se quiere ir a acordarme de las cosas que ya me ha mostrado y estar en eso. Y no, debo de humillar mi mente y decir, ¿qué me quieres mostrar hoy aquí? ¿Qué es lo que tienes para mí en esta porción el día de hoy? Porque el hecho de que ayer me haya abierto los ojos a algo maravilloso de esta palabra, no quiere decir que eso va a producir fe en mi corazón el día de hoy. ¿Se acuerdan del maná? El maná de ayer no servía para hoy. Sí, esa es una gran enseñanza. La tendencia de la naturaleza humana es ser independiente. Dame para que yo haga. Y la vida divina no opera así. No opera en independencia, opera en uno, en comunión. Constante, permanente, eterna. Muy bien. Nos movemos al segundo cuadro. La operación de redargüimiento. Si la primera operación produce fe, quiero que observen que en todas las operaciones divinas la fe es precisa. No puedo abandonarla, no puedo salirme de fe. Y cuando me tambaleo, porque por ejemplo, si entro a redargüimiento, el Espíritu Santo va a exponer, a manifestar lo que en mí necesita ser transformado. Pero si me salgo de fe, entonces empiezo a ver esas cosas que en mí necesitan ser transformadas como un problema. Sí, yo sé que ando mal. No, sí, así he sido yo. Este es mi talón de Aquiles. Esta es la pata de la que yo cojeo. Y he tratado y le he pedido al Señor, pero pues todavía no puedo. ¿Eso es fe? Eso no es fe, no tiene nada que ver con fe. Es total incredulidad. Entonces, el Espíritu Santo cuando me redarguye, me trae a fe también. Y esto lo hace completamente diferente del trabajo de todos los demás que se ofrecen para hacerme ver mis errores. Y hay muchos acomedidos en esta área, ¿no? Que ven la paja en mi ojo con la viga en el suyo. Entonces, lo importante de entender esta operación de redargüimiento es que el Espíritu, al mostrarme, al hacer evidente lo que me invita a entregar, ¿sí?, lo que me invita a confesar en arrepentimiento, nunca me va a sacar de fe, nunca me va a traer condenación, sino que el redargüimiento del Espíritu produce un arrepentimiento divino. Y el arrepentimiento divino, aunque dice la Escritura que no es causa de gozo, sino de tristeza, pero luego produce un fruto apacible de justicia en aquellos que son ejercitados en este proceso. Bueno, porque cuando el Espíritu Santo te hace ver, por ejemplo, orgullo, ¿no?, y te hace ver lo que el orgullo le hace a la relación que tienes con Abba, pues es algo terrible. Pero no se trata de agarrar el lugar de la víctima y del culpable, sino se trata de entrar a fe y dar gracias y decir, Padre, gracias porque te has dispuesto a limpiarme de esto. Y yo reconozco mi necesidad de limpieza y reconozco tu promesa de perdonar todas las acciones de orgullo que yo he hecho, porque son pecado contra ti. ¿Te das cuenta? Estoy arrepintiéndome, ¿no? Estoy confesando.
pero en fe. Y te doy gracias porque Jesús pagó con su vida mis rebeliones, mi necedad, mi orgullo. Y ahora, Padre, límpiame para que yo pueda tener libertad de esta esclavitud que ha estado gobernando mi corazón y pueda aprender a ser humilde como Jesús lo es. Es un ejemplo de este reconocimiento. O sea, en la cajita 2 pueden poner arrepentimiento en fe. En la de arriba. Sí, en la de arriba, la vivencia correcta. Arrepentimiento en fe. Entonces, podemos ver la hermosura de este trabajo del Espíritu, ¿no? En la primera me invita a vivir la vida de Dios, me trae a fe para que yo le crea a Él poderoso y fiel para cumplir esa promesa en mi vida. En la segunda operación me trae a fe en cuanto a ser limpiado, a ser perdonado y limpiado de toda maldad. Y me trae a un arrepentimiento específico, pero en fe. ¿Sí? Entonces, ¿cómo termino el redargüimiento? Perdonado. ¿Sí? El producto del redargüimiento no solamente me lleva al arrepentimiento, sino al perdón. Y es muy importante entender ese producto. Así como el primero me trae a fe, el segundo me trae a perdón, vía el arrepentimiento. Porque si no hay arrepentimiento, no hay perdón. No se aplica. Y esto es algo maravilloso, porque fíjense cuándo está ocurriendo esto. Está ocurriendo antes de la transformación, antes de la limpieza. El perdón siempre va primero. De otra forma, la limpieza nos abría a castigo. La limpieza no es castigo. El castigo lo llevó Jesús. Si el perdón aplica el pago que Jesús hizo, y el Salmo dice, bienaventurado el varón, la persona a quien Jehová no imputa de pecado, aquel cuyos pecados o transgresiones han sido perdonadas, etcétera, ¿no? Y habla del arrepentimiento. Dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Y todo ese proceso, dice, pero entonces confesé, estoy resumiendo lo que dice el texto del Salmo, y tú tuviste misericordia y aplicaste perdón. Bueno, es hermoso cuando en perdón, en ese estado, fíjate, fe, ahora se añade a la fe, no cambia, la fe permanece, pero ahora la fe produce un estado de perdón. Porque eso es lo que produce el redargüimiento, me lleva a arrepentimiento y el perdón es aplicado. Bueno, ya, perdonado, ahora voy a poder proceder a la siguiente operación, que es la corrección. Pero antes de irnos para allá, vamos a la parte de abajo y vamos a ver el problema de corromper el redargüimiento, ¿no? Una opción, son muchas y aquí solamente se mencionan algunas, pero una
El que dice la caja 2 es disimulo usando máscaras, ¿no? O sea, me disfrazo. No, yo estoy bien. Y eso es muy común, ¿no? De muchas maneras. Hacer eso es hacerme un disfrazito. ¿Y por qué? O entro en condenación, ¿no? De plan de, no, si yo estoy mal y todas esas cosas, y entro en condenación, me salgo de fe. Si la fe hace a Dios responsable de limpiarme. La fe hace a Dios responsable de transformarme. Él me dice, aquí está Jesús, quiero que seas como Él. Yo le creo, digo, tú eres poderoso para hacerlo, Padre. Y luego me dice, mira cómo estás. Le digo, gracias porque me vas a hacer como Jesús. ¿Me entiendes? No hay lugar para sentirme mal, sino al contrario. El redargüimiento en fe me trae gozo. Ah, ya vas a limpiarme de eso también, qué bueno. Pero fuera de fe, es terrible. Porque es como a quien lo encueran en la calle, ¿no? Viste de prestado en la calle, lo avergüenzan. Entonces, eso no es la acción de Dios. Y otra vez aplicándolo a las terceras personas, cuando hay personas que creen que su llamamiento es el andar ventilando los asuntos de los demás, ¿no? Evidenciando a los demás, porque pues no se vale que anden mal, hay que ponerlos en su lugar, y eso no tiene nada que ver con la obra de Dios. Jesús no vino a evidenciar ni a la samaritana, ni a la adúltera, ni a Zaqueo, ni a Pedro, ni a nadie. ¿O sí? Si su condición se hizo evidente ante la presencia de Jesús, pero nunca los avergonzó. Todo lo contrario. Los cubrió con su misericordia. Y los trajo al arrepentimiento. Entonces la obra de Dios es asombrosa porque es una obra de amor. Y es importantísimo para nosotros aprender a vivir correctamente el redargüimiento. Es una operación indispensable que tiene que ocurrir para que haya transformación. Y si no hay transformación, pues no hay adopción, no hay salvación, no hay nada. Pero el camino allá nos lleva por aquí. Primero, la promesa, la revelación. Segundo, el redargüimiento. Y tenemos que tener cuidado, como ya mencioné, lo que está enlistado en las cajas de abajo son solamente algunas de las maneras en que se corrompe o los problemas de no vivir las operaciones del Espíritu correctamente. Otra cosa que ocurre en esta sección es que creamos doctrinas engañosas. ¿Sí? Teologías que se adaptan a la situación y que justifican, ¿no? Sí, pues, por ejemplo, el verso en el Salmo que dice, porque Él conoce nuestra condición y se acuerda de que somos polvo. Esa escritura es usada cantidad de veces para justificar el pecado. Romanos capítulo 7 es otra escritura que es ocupada muchísimo para justificar el pecado en nuestras vidas, porque dice allí, porque yo encuentro en mis miembros una ley que me arrastra a hacer lo que no quiero.
Y da toda la explicación allí Pablo de su experiencia bajo la ley, en la naturaleza humana, ¿sí? No en la nueva naturaleza, pero se tuerce, ¿sí? Y se usa como un justificante, y esto es una de las peores actividades, porque esto, ¿quién creen que está ayudando a que se malinterprete la Escritura? Pues el padre de la mentira. Y a él le encanta predicar la Biblia chueca, ¿sí? Te aplaude, te echa porras y te trae gente. La otra gran mentira de justificación, mi hermano, que es terrible, y yo creo que es la más usada, es, mi hermano, es que la carne es débil. ¿Sí? La carne es débil, Jesús mismo lo dijo. ¿Qué quieres que hagamos? Ignorando completamente. O sea, pero ahí no hay fe. ¿Te das cuenta? O sea, ahí no hay nada de fe. No estamos hablando de lo que Dios es capaz de hacer, a qué se ha comprometido. Hay ignorancia de su pacto. Es un desconecte total de todo lo divino. Y entonces tenemos que cuidar nuestros corazones. Y cuando otra vez, cuando somos expuestos o estamos en contacto con personas que están viviendo esto incorrectamente, ¿cuál es nuestro asunto? No salirnos de fe, no usurpar el lugar del Espíritu Santo, no somos nosotros enviados a convencer a nadie. Podemos prestarnos a interceder, porque el corazón de Jesús, el corazón de nuestro Padre y el corazón del Espíritu es que ninguno se pierda, que todos procedamos al arrepentimiento. ¿Sí? Pero eso tiene que ser obra ¿de quién? Del Espíritu Santo. Entonces, cuando Él te da palabras, no contamines esa palabra. Habla lo que Él te quiera dar y hasta ahí. Y deja que Él haga su trabajo, porque es un trabajo divino. Nadie puede meter las manos en eso. La persona que no conoce el perdón vive condenando a otros. Esa es otra evidencia de quien no sabe vivir el redargüimiento, es que vive acusando a los demás, condenándolos, criticándolos, juzgándolos. Si la persona que vive esto en fe, vive sabiendo que el mismo que te llamó a ti y está haciendo su obra en ti es poderoso para hacer en los demás también. Y no nos metemos al área de juzgar y de... ¿no? Porque eso no es lo que hace el Espíritu. ¿Nos da discernimiento? Sí. Tenemos capacidad de discernir, de juicio divino, no de pasar juicio, sino de asimilar y es más bien discernir. Sí, nos la da, por supuesto. Pero Jesús mismo juzga porque el Padre puso todo juicio en su mano. ¿Se acuerdan? De otra forma, Él respeta. Y por eso el Espíritu Santo habla de los contumaces y rebeldes que se atreven a proferir juicio contra los principados y potestades y todo eso. No saben de lo que hablan y se meten a hablar y a proferir juicio y maldiciones y todo, cuando los ángeles mismos no se atreven. Entonces son cosas delicadas. Sí, que los hijos tenemos que aprender
lo sencillo que es respetar la pureza, la integridad y la exclusividad de las operaciones divinas, que están bajo la custodia y dominio del Espíritu Santo, nada más. Muchas veces nos urge, ¿no? Que ya, bueno, sí está bien Espíritu Santo, pero ya háblale, ya convéncelo, ya me cansé de estarlo viendo así, ya no lo aguanto. Ah, pues el que necesita redargüimiento ahí soy yo. Sí, porque estoy en este estado de estar juzgando a mi hermano. Adelante. Sí, ¿cómo aplica, Cris, el texto aquel que dice que alguien que puede juzgar pero que no es juzgado por nadie? No recuerdo la cita, pero lo he leído. Sí, es 1 Corintios 2, de la misma manera dice que el espiritual todo lo juzga, pero él no es juzgado por nadie. Entonces, allí lo importante es entender esta acción de discernimiento y no de la acción de un juez de juzgar. Sí, o sea, todo lo con el Espíritu, todo lo puedes, todo te va a ser mostrado, todo vas a poder discernirlo. Esto es de Dios, esto no es de Dios, esto es correcto, esto no es correcto, esto es verdad, esto es engaño. El Espíritu tiene esa función y te la va a hacer ver, por lo tanto tú vas a poder participar en todo esto. Pero no te sometes a, ¿qué piensas? ¿Estoy bien? Porque eso es una condición humana, ¿no? Que la opinión de los demás nos pesa demasiado. Y entonces el juicio de los demás es pesadísimo para el ser humano, aunque digamos que no. Y esa escritura habla de esa libertad de las dos cosas, de estar pasando juicio sobre otros, pero sí discerniendo en el Espíritu y por el Espíritu lo que es divino y lo que no es, y vivir bajo el yugo del juicio de los demás. Muy delicado todo esto, muy importante y muy bello lo que el Espíritu hace, ¿no? Porque no nos deja en confusión. Nunca nos va a dejar en confusión. Bueno, vamos a la caja 3. En la parte superior, la parte correcta, esta es la operación de corrección. Estas cajas no tienen, solo tienen el número 1, 2, 3, 4 y la acción que nos corresponde, pero no dice qué operación del Espíritu es. Entonces, ahí le pueden poner 3, es corrección, es la operación que el Espíritu Santo va a estar haciendo. ¿Y cuál es mi parte en ella? Pues es permitirlo, permitir esa corrección. Esto se vive en fe y en perdón. O sea, en la primera operación se me trajo a fe, en la segunda perdón, vienen ya juntas y en ese estado es que puedo vivir la corrección. Porque a la hora de corregir, ¿qué sucede? Bueno, esta es la regeneración. ¿Sí? Entonces, regenerar quiere decir volver a ser. ¿Se acuerdan de Corintios 5? Dice, todas las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Y Tito capítulo 3, que somos salvos por misericordia, que es
las primeras dos operaciones, y la tercera es por el lavamiento de la regeneración. Y esto es lo que se opera aquí. Entonces, si no estoy en fe, pues no voy a participar de la transformación que Abba va a realizar en mi corazón, en mi espíritu, en mi ser, renovando mi entendimiento. Y si no estoy en perdón, pues no acepto que me toquen. Es como cuando estás con la herida así punzante, ¿no? Duele mucho. Pero ¿qué hace el perdón? Quita ese dolor. Entonces el perdón quita la vergüenza, quita el dolor, quita la amargura, quita la ira, quita todas las cosas que impiden que yo le permita a Dios ir a ese lugar a regenerar esa parte de mí. Y mi acción es permitírselo, consciente y voluntariamente. Sabiendo lo que dice Efesios capítulo 3, que Él es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Y en las otras partes de la Escritura, Filipenses y Colosenses, el que empezó en nosotros la buena obra la perfeccionará. Hebreos, fiel es el que nos ha llamado, el cual también lo hará. Entonces, tenemos que vivir este proceso en fe y en perdón, que ahora va a eliminar todo yugo, toda fortaleza, toda corrupción de nuestra vida, va a desarraigarnos de una manera de vivir corrupta para ahora sembrarnos en Dios. ¿Sí? Y el producto de corrección es libertad. Aquel a quien el Hijo liberare será verdaderamente libre. Ese es el producto de la corrección. Es verdadera libertad. Podemos entender pues que si yo o uno de nosotros, pero me pongo ahí como ejemplo, ¿no? Si yo era esclavo de la mentira, pues no sabía hablar verdad, ¿no? Y el corazón del mentiroso, pues esa es la manera en que funciona, o sea, todo lo acomoda, ¿verdad? Y no puede hablar verdad porque se le cae el circo, las consecuencias, todo. Y todos hemos vivido eso, sin excepción, en diferentes grados, pero todo ser humano conoce la mentira. Bueno, en la regeneración, Abba tiene que desarraigar toda mentira de nuestros corazones y hacernos hijos de verdad. Pues es un proceso en el que se conectan otras cosas, ¿no? Porque ahí va incluido el temor, el orgullo, la malicia. O sea, por eso me gusta mucho el ejemplo de raíces, ¿no? No es nada más un palito el que agarra la planta, sino muchos que la alimentan para dar un fruto.
Y el fruto de la mentira pues se alimenta de muchas cosas. Bueno, nuestro Padre las conoce todas y el trabajo del Espíritu Santo es ir y eliminar cada una. Entonces cuando todavía no nos sale verdad así naturalmente, todavía hay tendencias a mentir en nosotros, y ya pasamos por revelación. La revelación es: Jesús es verdad, tú eres llamado a ser verdad como Él lo es. La revelación te dice: ya no puedes ser hijo del diablo, Él es el padre de mentira, y si eres mentiroso eres su hijo. Entonces la promesa es limpiarte de mentira. La recibes, es: Padre, hazme verdad. Viene el redargüimiento y empieza el Espíritu a mostrarte todas las áreas donde ni siquiera estabas consciente de cuánta mentira practica uno. Y entras a fe y recibes perdón, y en fe y en perdón entras a limpieza y empieza el proceso de desarraigar cosas. Y si permaneces en fe, vas a empezar a vivir libertad y ver que tu corazón ya no se va a la mentira. ¿Sí? Primero, en el hervor de la limpieza tienes que hacer la elección. ¿A quién te sometes? Y conforme eliges someterte a la verdad y creerle a Dios, vivir las consecuencias, ¿no? Necesarias con Él, y a todos nos toca esas vivencias donde Él nos lleva a atrevernos a decir la verdad. Entonces empiezas a conocer que Él va a ser tu sustento, Él no te va a permitir sufrir daño. A veces tenemos que vivir consecuencias de lo que hemos hecho mal, pero las vamos a vivir con Él, si estamos en corrección. Y el producto va a ser libertad. Cada vez más y más y más y más libertad. ¿Sí? Y ahí se está cumpliendo la promesa. Cuando ves que tu corazón ya no se va a la mentira, sino ahora se va a la verdad. Que ha habido transformación. Entonces, eso, cuando esa obra está completa, y es muy amplia, ¿sí? ¿Ocurre todo en un instante? No. La corrección ocurre paso a paso, a paso, a paso. Y por eso somos expuestos a situaciones. Cuando tú estás en corrección, vives un montón de situaciones que provocan lo que antes era tu esclavitud. ¿Con qué fin? Con que permanezcas en fe, le permitas al Espíritu Santo hacer su trabajo, santificarte, y de ti salga ahora una respuesta diferente a esas provocaciones, a esas situaciones. Ya no las vas a vivir. Si era temor, ya no en temor, ahora en amor. Si era en mentira, ahora en verdad, etc. ¿Sí? Eso no ocurre si no hay provocaciones. La corrección se vive en el hervor de los frijoles, como decimos. Y es hermoso ese proceso. Obviamente es de lo más importante, porque vamos a conocer el poder de nuestro Padre, su fidelidad, su amor por nosotros,
Y una vez que pruebas y ves el poder con el que Dios hace su obra en ti para corregir tu ser, pues te gozas en el total de su promesa y estás dispuesto a avanzar con mayor libertad en permitírselo. ¿Sí? Ahora, ¿qué sucede si no vivo la corrección en perdón y en fe? Pues entonces vivo castigo. ¿Sí? Personas que ven todo lo que les sucede como castigo divino. Y otra vez, usando Biblia para defender, hace unos meses estuve con unos hermanos, y a algunos de ellos les gusta mucho alegar, y no reciben la palabra, sino que alegan la palabra. Y todo lo que el Espíritu dice, ellos lo alegan. Y se glorían de cómo alegan, ¿no? Entonces, el Espíritu nos estaba hablando a los que estábamos recibiendo sobre perdón y gracia y misericordia. Y ellos insistían en el castigo, ¿no? Y sacando Biblia y el versículo en Hebreos que dice que Dios a todo el que recibe por hijo lo castiga, ¿no? Porque si no seríamos bastardos. Y entonces, tomando eso como sí, es que cuando yo me porto mal, pues Dios tiene que castigarme, tiene que darme mis cinturonazos, porque si no, no aprendo. Entonces, este es el tipo de cosa que ocurre cuando no entendemos ni conocemos a nuestro Padre. Si nosotros fuésemos a vivir castigo por nuestro pecado, el castigo del pecado es la muerte eterna. Eso está clarísimo en la palabra. Y ese castigo ya lo pagó Jesús. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Entonces, ¿de qué castigo habla Hebreos capítulo 13? Pues está hablando de la disciplina, porque esa palabra castigo está traducida así, pero está hablando de corrección y disciplina, que cada hijo tiene que aprender, no de la paga del pecado. No tiene nada que ver con eso. Entonces sí, todo hijo tiene que ser traído a las disciplinas de la vida eterna. ¿Pero qué son esas disciplinas? Amor, gozo, fe, ¿sí? Etcétera. Todo lo que es la vivencia de Jesús. Por eso él habló de que seamos sus discípulos, que aprendamos sus disciplinas. Eso es ser discípulos de Jesús. Pero no tiene nada que ver con los conceptos de corrección, sinónimo castigo, sinónimo paga o merecido. Eso transgrede todo el mensaje de la salvación. ¿Sí? Si el pago que Jesús hizo o realizó no es hecho válido en relación a mis rebeliones y mis pecados, pues entonces todo el mensaje del Evangelio está obsoleto, o sea, no hay salvación.
Pero se dan cuenta, la corrección no puede ser entonces entendida fuera de fe, fuera de perdón. Son procesos muy profundos a veces, sí, muy profundos. Particularmente en las vidas de los cabezas duras como yo, que si Dios no te mete a un horno de fuego y le sube la temperatura, no entendemos. Pero nunca lo hace a la fuerza ni a la brava. Ya somos dos. Somos tres. Cris, sí, ¿puedo hermano, comentar adelante. algo? Cuando hablabas de las discusiones, de los pleitos, ¿no? De los hermanos en relación a temas como el castigo. Recuerdo que visité una congregación y pues no me tocaba participar hasta la noche, pero estuve en la mañana en la escuela dominical y el manual decía para discusión y estudio. Pues ellos se la tomaron literalmente y se ponían casi a pelear verbalmente ahí, ¿no? Sobre el tema. Es un comentario nada más ahí que se me vino a la mente, me recordé. Con licencia e instrucción, ¿no? De que así lo hicieran. Sí, es terrible cuando no tenemos la revelación de lo que es el trabajo del Espíritu Santo y que esta parte es exclusiva a Él, ¿no? Nadie más puede realizar la corrección, porque la corrección es el trabajo más delicado de todo. O sea, es donde somos regenerados, hechos de nuevo. Y esa es la promesa, todas son hechas nuevas, todas las cosas en nuestra vida tienen que ser hechas nuevas, pues todo lo que soy tiene que pasar por aquí. Entonces, vivirlo en fe y en perdón me permite disfrutar el proceso de ser hecho libre, aunque sin duda hay procesos de corrección que nos parecen muy dolorosos, muy difíciles. Por ejemplo, Pablo está viviendo un proceso de corrección con el aguijón en su carne, ¿sí? Del que nos cuenta la Escritura. Es obviamente un proceso muy difícil para él, porque él pide, ¿no? 3 veces va y le dice a Dios que le quite el aguijón. Y le es dicho, no, porque el aguijón solamente es un vehículo para que tú vivas la corrección, no es un castigo, sino es una cosa que tú necesitas vivir para ser hecho libre de algo que en ti no funciona como en Cristo. ¿Y qué le dice Dios? Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Bueno, vamos a entender esa frase. ¿Qué está diciéndole Dios? Le está diciendo, si no tienes como un aliciente para ser débil, pues a ti te gusta ser fuerte por tu cuenta. Y este es el único medio en que tú vas a conocer el poder de Dios y dejar de usar el tuyo. Entonces, la corrección es un trabajo muy personalizado, muy directo, muy exclusivo de parte de Dios por el Espíritu Santo en cada una de nuestras vidas.
Y cuando alguien lo está viviendo y nosotros vemos a nuestro hermano estar pasando por situaciones difíciles, debemos respetar ese proceso, ¿sí? Y permitirle al Espíritu Santo darnos discernimiento y darte el corazón de Dios, la piedad divina, para que te unas al sentir del Espíritu y intercedas por tu hermano o tu hermana que está viviendo un proceso de corrección, pero no metas las manos. Maravilloso, ¿no? Súper maravilloso. El producto de corrección es libertad. Libertad de la naturaleza humana y libertad para la vida divina. En contraste, el producto de la corrupción de este proceso es esclavitud. Sí, porque la persona que no entiende la corrección divina, pues se va engañando, quedando cada vez más estancada en engaños. Y eso es lo que habla, y eso es lo que enseña, y eso es lo que vive, y no tiene libertad. Y hay algo muy importante de esta condición malísima, porque dice la Escritura en 1 Corintios 3, o 2 Corintios 3, donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Entonces, donde hay esclavitud, ¿quién no está? No está el Espíritu de Dios. Sí, y abunda la esclavitud entre muchos hermanos y hermanas el día de hoy, en muchas maneras. Porque no conocemos y no permitimos que el Espíritu Santo haga su trabajo. Muy bien. Entonces pueden ver esto, ¿no? Lo importante que es entendernos en este proceso divino. En fe, en perdón y ahora en libertad se añade, ¿sí? Primera operación del Espíritu me trae a fe, la segunda me trae a perdón, la tercera le pone libertad, ¿no? Y ahora en ese estado de fe, perdón y libertad, soy traída a la cuarta operación del Espíritu. Y en la cuarta operación del Espíritu voy a ser hecho participante de la naturaleza divina. El cuadro ahí dice, Abba me da su naturaleza. A mí me toca permanecer en ella. Pero esa parte de mí que ha sido traída a fe, a arrepentimiento y perdón y a libertad, ahora puede participar como nueva criatura en la naturaleza de Dios. Seguimos con el ejemplo de fui corregido de mentira y ahora puedo participar en la verdad, ¿no? Fui corregido de temor, puedo participar en el amor. Fui corregido de ira, puedo participar en paz, etc. Y esto, como ya lo dijimos hace muchas sesiones, es cíclico, ¿no? El hecho de que hoy sea limpiado de este tanto de mentira no quiere decir que ya se acabó. Al rato el Espíritu Santo me lleva otra vueltecita más profunda y me limpia más. Por eso dice, el Dios de paz os santifique por completo.
Si no es una pasada, es las que Él considere necesarias hasta que, como el oro se refina muchas veces, o la plata en 7 hornos, así también nosotros. Pero lo hermoso del producto de libertad es que ahora no me quedo allí libre. ¿Y ahora qué hago? ¿No? Ah, pues ya soy libre. Bueno, pues sí. Pero pues quién sabe qué se hace aquí. Sino que ahora el trabajo del Espíritu Santo es decirme, mira, aprende a vivir en la naturaleza divina. Aprende a ser uno con tu Padre, con Jesús, con el Espíritu. Y me educa, me adiestra para que yo me una al Padre y viva su vida con Él. No me enseña a amar, me enseña a vivir el amor del Padre. O sea, la importancia de esta declaración es que no me enseña a ser independiente, sino me lleva a ser uno. ¿Sí? No me dice, mira Jesús cómo Él ama, ahora tú ve y haz lo tuyo. No, 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 es ven y participa del amor que Jesús vive, porque es el amor del Padre. Y eso es maravilloso porque no es que, pues ya voy en el 1% y luego en el 2 y luego en el 2,5 y luego en el 2 3/4 y aquí ya me atoré. Y para que yo llegue al 100, está en chino. No, no, no. Es, ven, tienes acceso a todo lo que Dios es. Que es la parte que nos compartías, Manrique. Cuando dice, estáis completos en Él. Ya tienes acceso a todo lo que Dios es. Y lo que es limpiado y regenerado en nosotros, esa parte nueva, no tiene impedimentos para ser uno con Dios. Lo que falta de limpieza, eso no se puede unir a Dios todavía. Ahí están los estorbos, ahí está todavía la necesidad de fe, perdón y libertad. ¿Sí? Y donde encuentras esas cosas que se atoran adentro de uno, hay que de inmediato, quiero revelación, Padre, muéstrame. Y entras a vivir lo que te corresponde como hijo, porque ya te diste cuenta que hay un estorbo en tu corazón que no te permite participar de la naturaleza de Dios. Entonces, el punto número 4 se debe caracterizar por ser uno con Dios. ¿Sí? Permanezco siendo uno con Él, permanezco en Él. Y por lo tanto vivo lo que Él es. En contraste, la corrupción de eso es ser independiente. Y hablo de mis logros y de cómo soy diferente a los demás. Y hablo de cosas como lo que me ha costado cambiar, el precio que hay que pagar por llegar a donde yo he llegado. ¿Cuánta enseñanza de eso hay? ¿No? Échele de esto y échele de aquello y hágale así y suba para acá y invierta tanto y hay que pagar el precio, hermanos. Perdóneme, pero el precio lo pagó Jesús. Y hay una condición muy exclusiva de la salvación de Dios y es, no es por obras para que nadie se gloríe. Cuando oyes a alguien andarse gloriando, no sabe de lo que habla. No habla de parte de Dios. Punto y se acabó. Y algo más grave, porque dice la misma palabra en Gálatas, que de la gracia habéis caído. ¿Sí? Así es, entonces podemos ver cómo solo la obra del Espíritu
va a producir a hijos de Dios semejantes a Jesús. Nada más. Nadie más. ¿Sí? La característica de la obra del Espíritu es siempre eso. Donde veas fe, perdón, libertad y comunión, que es ser uno con Dios, estás viendo la obra del Espíritu. Y donde no hay eso, no es la obra del Espíritu. Y eso nos debe traer a mucho arrepentimiento de obras muertas. Sí, de esfuerzos y de cosas que hacemos buscando esto y aquello, pero es el método incorrecto. Hay una manera perfecta que funciona y que produce el fruto del Espíritu Santo. Y aquí está. Por eso regresamos a la Escritura que ha dado origen a todo esto. Y es: toda la Escritura es inspirada por Dios. Quiere decir, es vivificada por Dios. ¿Se acuerdan qué es lo que quiere decir la inspiración? No es solamente Dios se la dictó a fulano. Qué bueno, ¿y qué quiere decir? ¿Quién sabe? Entonces no sirve de nada para nosotros. Pero cuando es vivificada por Él en tu corazón y en el mío, ¿qué hace en nosotros? Pues es viva y eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Pero con qué propósito? Pues regresamos a 2 Timoteo 3, 16 y 17, y dice: a fin de que el hombre de Dios, el hijo, la hija de Dios, porque hombre incluye los dos, varón y mujer, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pues eso es congruente con la promesa de ser hechos semejantes a Jesús, ¿no es cierto? Ser perfectos. ¿Cómo sabes la perfección? En Jesús. El varón perfecto. ¿Y cómo lo hace? Porque es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Y lo más hermoso de todo esto es que no es para que tú y yo lo hagamos, porque la palabra es la espada del Espíritu. Efesios capítulo 6. No es nuestra espada. Entonces esto nos hace libres de muchas cosas incorrectas y nos permite aprender a recibir, aprender a reconocer, aprender a permitir que el Espíritu nos transforme, aprender a permanecer. Son 4 aprendizajes, ¿verdad?, que producen resultados divinos. Si recibo la palabra, vivo fe. Si reconozco el redargüimiento, vivo perdón. Si permito mi transformación, vivo libertad. Y si aprendo a permanecer en comunión, vivo a Dios. ¿No es bello eso? ¿Qué comentan mis hermanos? Quiero agradecerle a Dios que en esta sesión el Espíritu Santo me ha traído mucha revelación respecto a cómo vivir su vida,
cómo vivir la vida de Jesús, omitiendo aquellas cosas que han estado manchando, ¿no?, el proceso, que han estado impidiendo, no solo en mí, sino en lo que veo a mi alrededor, ¿no?, de tanta gente que acostumbrada a vivir de la sombra, incluso del ministerio de otros, ¿no? Lo que mencionabas, esa tendencia a decir, oh, qué bonito mensaje dio aquel, o qué bonito habla este fulano, o sultano dijo, ¿verdad? Incluyendo las canciones y todo eso, ¿no? Como decía alguien, gente que engorda de lástima, ¿sí? El lenguaje de lástima, pues, dice nada más, ay, qué lástima que este niño dejó esa comida, me la voy a comer yo. Entonces mucha gente así vive, ¿no? Engordando de lástima de lo que otro le tira ahí. Entonces, que papá nos libre de eso, y porque es demasiada la tendencia que hay en el pueblo de Dios a esas situaciones, ¿no? Que nos dé la gracia para exponer su palabra con la unción de Él, que su verdad sea transmitida, ¿no? Sobre todo a través de nuestra vida, que ellos puedan mirar en nosotros la transformación que papá está haciendo. Reitero, agradezco a nuestro Padre, que en esta sesión, más que nunca, me ha traído a verdad. Y gracias, hermano, por compartir la palabra. Pues gloria a nuestro Padre, ¿no? Que es fiel, que nos permite salir. Esto es una invitación, ¿verdad? Cada sesión, cada palabra del Espíritu a nuestro corazón es una invitación a la vivencia de Cristo. Y qué hermoso es que Él nos muestre cómo lo preparó y lo dispuso, lo proveyó y está listo a ejecutarlo en nuestras vidas, conforme nosotros se lo permitimos, aprendemos a permitírselo. Y su promesa es tan amplia, tan grande, que cuando nos damos cuenta de dónde hemos estado viviendo fuera de verdad, Él está listo a redimir el tiempo, ¿verdad? A hacer todo lo que ha prometido hacer para vestirnos de su gloria. Y creo que nos queda más y más claro cada vez cómo es que venimos a participar de Él, ¿no? Así que gracias a Dios. Hermano Manrique, Silvia, un comentario final que quieran hacer. Cada sesión es edificante, es reconfortante, pero también me queda claro que Dios me insta también a entrar y creer verdaderamente en lo que Él nos está enseñando a través del Espíritu Santo. Porque es muy, muy, muy común y muy fácil escuchar, creer que ya lo aprendimos y realmente pasa un día, 2 días y no pasa absolutamente nada. Porque con lo que escuchamos, con el conocimiento, no hay transformación. Es como con la lectura de la Biblia. No hay transformación hasta que nos disponemos realmente a vivir
a practicar, a participar de lo que Dios me está enseñando, de lo que Dios me está mostrando. Entonces, doy gracias a Dios por toda esta enseñanza y también me quedo con un gran reto en mi vida de empezar a creerle a Dios y permitirle que Él verdaderamente intervenga en mi vida y empiece a hacer esa transformación que me prometió hace muchos años, quitando los estorbos que hoy Dios me ha mostrado. Entonces realmente para mí ha sido muy, muy edificante este tiempo. Amén. Amén. Pues vamos a seguir aprendiendo a permitirle a Abba cumplir su deseo en nuestro corazón. Él nos ve en fe. Por eso Él llama las cosas que no son como si fuesen. Y se sabe plenamente capaz y poderoso para sacarnos de donde nos sacó y perfeccionar su obra en cada uno de nosotros. Y eso es maravilloso, ¿no? Que nuestro Padre nunca se rasca la cabeza y dice, híjole, quién sabe cómo va a resultar este amigo, sino que Él está seguro de que lo que ha prometido se va a cumplir. Así que gracias a Dios por eso. Dios, yo no sé qué va a salir de este monstruo que estoy tomando como hijo. No, él está segurísimo del producto de su obra en nosotros. Hermana Silvia, coméntanos y da gracias por la sesión de hoy, por favor. Sí, también es gratificante y me llena de gozo en mi corazón el que papá no desatiende ni el más mínimo necesidad y que en cada uno de los detalles más pequeños ahí está Él manifestándose. Y de verdad también le doy gracias porque la verdad pues no es casualidad el poder participar hoy en esta sesión. Le hacía varias preguntas y pues bueno, la mayoría me las respondió y me lleva a fe, me lleva a esperanza a que Él está con nosotros pasando este proceso un poco difícil para poder guiar a mi nieto y fortalecernos a nosotros y ser fortalecidos y edificados y cimentados en su amor. Entonces le doy gracias a Dios por su vida, mi hermano, y la vida de mi hermano Félix. Así es. Amado Padre, en esta mañana te damos gracias, Señor, por hablarnos, por dar esa porción de alimento que cada uno de nosotros necesitábamos, por darnos esa fe, hacernos crecer, por darnos esa fortaleza, por darnos esa esperanza en que te haces notorio y estás hablándonos a cada momento, aunque nosotros estuviéramos en otro canal o cuando hemos estado en otras situaciones, papá, pero pues tú te haces presente y estás ahí hablándonos y diciéndonos, conduciéndonos a tu verdad. Gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo por este tiempo maravilloso. En el nombre de Jesús, amén. Amén.